bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Estamos aquí con la doctora Dariela de la Garza. Ella es reumatóloga, ya ha estado aquí en otros episodios, entonces ya saben que tiene un currículum amplio. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama lupus, lobo en latín. Y pues bienvenida. Gracias, otra vez. Muchas gracias por invitarme. Aquí tienes puertas abiertas. Gracias. Y pues bueno, tenemos audiencia de todo tipo, entonces, ¿cómo se definiría lupus? Bueno, vamos a comentar lo que ya hemos comentado en otras pláticas, en otros podcasts, que es una enfermedad autoinmune. Y ya habíamos explicado que autoinmune es que nuestro cuerpo nos ataca, ¿verdad? Algo que les explico siempre a mis pacientes es los anticuerpos son los que se encargan de defendernos, de identificar lo que hay en nuestro organismo mal. Una célula que ya murió, una apoptosis, un virus, una bacteria, un hongo, una célula que está mutando y quiere hacerse maligna. Entonces, estos anticuerpos recorren por la sangre todo nuestro cuerpo buscando cosas que eliminar. En la enfermedad autoinmune, estos anticuerpos creen que nuestras células buenas son malas y las empiezan a atacar. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad, es la enfermedad autoinmune prototipo, porque tiene autoanticuerpos. Estos anticuerpos atacan las células, ¿verdad? El diagnóstico principal o la forma principal como la podemos detectar es la presencia de anticuerpos antinucleares. Todas nuestras células tienen núcleo, entonces pueden atacar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Neuronas, uñas, pelo, pulmón, riñón, vasos sanguíneos. Entonces, es una enfermedad un poco compleja que puede manifestarse de muchas formas, depende del sitio que esté presentando, ¿verdad? Sí, exactamente. Hablando de eso, por ejemplo, muchas enfermedades en general que vemos, por ejemplo, yo diabetes, me gusta mucho que el diagnóstico es muy irrefutable, porque es muy así como, tienes la hemoglobina A1, no sé, arriba de 6.5%, tienes diabetes, o sea, no hay de otra, ¿no? Y así hay varios diagnósticos, pero como es muy en laboratorio, pues realmente no me pueden cuestionar mucho, entonces es como muy absoluto. ¿Lo tienes o no? Lo tienes, ¿no? Y ya después que si el control y todo. Pero en lupus como que no hay algo así. Entonces, por lo mismo que platicas, es como mucho más complejo el diagnóstico. Entonces, si no hay algo así, ¿cómo haces el diagnóstico? No hay un marcador absoluto, ¿verdad? Ni clínico ni de laboratorio. El conjunto de lo clínico con el laboratorio te va a llevar a hacer el diagnóstico. Es llamado el gran imitador porque justo podemos tener una paciente que de repente pierda la visión, tenga parestesias o falta de sensibilidad o movimiento. Y tú estás pensando en esclerosis múltiple. Exactamente. Si tiene anticuerpos presentes, puede ser el lupus eritematoso sistémico, pero bien puede ser una esclerosis múltiple, un tumor cerebral, ¿verdad? Un paciente con alopecia, anticuerpos positivos, pero podría ser por lupus, pero bien pudiera ser por estrés, por micosis, alopecia areata, otra, ¿verdad? Así en cualquier parte de nuestro cuerpo, dolor abdominal, sangrado al evacuar, puede tener divertículos, Cusicron o anticuerpos y ser lupus, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico sí es complejo porque un anticuerpo solo sin manifestaciones clínicas, no hace el diagnóstico. Y las puras manifestaciones clínicas sin los anticuerpos, tampoco. Entonces, algo con lo que nos ayudamos mucho es una historia clínica. Indagar sobre los antecedentes familiares de los pacientes es muy importante porque la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen relación a alteraciones en el HLA, que son genéticas, ¿verdad? O fenotipos. Si tenemos un familiar que tiene lupus, tenemos 15 veces más probabilidad de que podamos tener lupus que la población en general. El lupus no es una enfermedad tan común. La prevalencia de la de Estados Unidos, que es los que tienen un poquito de mejor estudios, es de 15 a 20 personas por cada 100,000 habitantes. Y mujeres, ¿no? Y lo más común es mujeres, que son 9 mujeres por un hombre, ¿verdad? Por eso ahí se habla que las hormonas tienen algo que ver, porque las mujeres lo padecemos más. Entonces, en la historia clínica, los antecedentes familiares son muy importantes. Y luego buscar
siempre un dato sistémico. Como son enfermedades sistémicas, pues son pacientes que aparte de tener, vamos a pensar, la piel rojita, ¿verdad? El rash, que es la mayoría por lo que la gente piensa lupus y piensa en el rash en alas de mariposa. Ujú. Bueno, es un paciente que ha perdido peso, que se siente muy cansado, se le ha quitado el hambre, puede tener hasta fiebre, o sea, datos sistémicos. La alopecia más datos sistémicos, el rash más datos sistémicos, daño renal más un dato sistémico. Indagamos mucho en eso porque la enfermedad pues está generando inflamación en todo el cuerpo, que ya lo habíamos platicado también en otras pláticas aquí en los podcasts, que el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1, que son los que nos hacen que el paciente se ve enfermo, ¿verdad? Se manifieste como enfermedad. Y después pedimos los anticuerpos y en este caso, como mencionamos, los anticuerpos antinucleares son como los número 1. El 99% de los pacientes con lupus va a tener ANAS. No podemos decir el 100, porque en medicina nada es 100, pero yo les digo a mis alumnos, 99.9. O sea, si no tiene ANAS, Búscale por otro lado, definitivamente. ¿Verdad? Tiene esas parestesias, búscale otra cosa porque lupus la no va a ser. estadística es la estadística, ¿no? Sí. Entonces, no te puedes ir contra un 99.9. Sí. Entonces, ANAS es algo primordial que tiene que tener el paciente para iniciar la sospecha de que tiene lupus. Es un anticuerpo que tiene una sensibilidad muy alta, pero tiene una especificidad muy bajita. Entonces, tener ANAS no quiere decir que tenga lupus. Uh-huh. Porque un porcentaje de la población sana tiene anticuerpos. Sí, un 20% de gente sana puede tener ANAS. Okay. También las enfermedades tiroideas, las neoplásicas también te pueden dar ANAS. Por eso tampoco se recomienda, o sea, tú siempre nos has dicho de que no anden pidiendo anticuerpos a lo loco, sí. O sea, no. Sí, porque luego después te asusta, tengo los ANAS, ir a desarrollar algo. Te empiezas a predisponer. Sí, se vuelve un tema más complejo de saber cuál va a ser el actuar ahora del médico. Como que creas ansiedad. Ajá, teniendo esos ANAS. Pero unos ANAS positivos sin clínica no significan tener la enfermedad. Uh-huh. Tenemos otros anticuerpos que nos ayudan también, como los anti-DNA, por ejemplo, que ahí ya vamos avanzando un poquito más. Son más específicos, el 70% de los pacientes con lupus lo tiene, pero podemos, o sea, de cada 10, 7 no lo van a tener. Entonces no quiere decir que si no lo tienen, no tenga la enfermedad, a diferencia de los ANAS. Si no lo tiene, no. Los anti-DNA puede tenerlos y no tenerlos, pero si tienes un paciente que lo tienes, tu diagnóstico ya está casi seguro. Okay. Y el más específico es el anti-SMID, que es otro anticuerpo que pedimos, que lo tiene nada más que el 30% de los de lupus. Okay. Pero es específico 99%. Si tienes un anti-SMID, va a ser muy raro que estés pensando que tenga una hepatitis autoinmune, una neoplasia. Si tiene anti-SMID, tiene lupus, pero de cada 10 solo lo van a tener 3. Entonces, es la complejidad de los anticuerpos, pero pues con la clínica, la ayuda de ellos, podemos hacer un diagnóstico que en la actualidad se hace mucho más fácil, un diagnóstico de LES, por la facilidad un poco mayor que tenemos de pedir esos anticuerpos que antes, ¿verdad? Otra cosa que nos puede ayudar ya cuando podemos seguir con la duda, bueno, sí, no, las biopsias, ¿verdad? Cuando podemos tener acceso a ellas, una biopsia renal, que es algo relativamente común y seguro para el paciente, una biopsia de piel. Y en la biopsia vamos a ver algo que le pedimos, algo que se llama inmunohistoquímica, que es como pintar ahí las células y ver si tienen estos autoanticuerpos ahí. Se ven muy bonitos ahí la presencia de los anticuerpos, porque estos anticuerpos depositados en los tejidos, en el glomérulo, en la piel, es lo que nos crea la y qué mayor prueba para ahí, esto, ¿no? O sea, ver, prácticamente estás viendo ahí a la célula atacando su depósito, que es lo que genera la inflamación y el daño y todo lo que lleva el lupus. Sí, se me figura un poco lupus o LES, como le dices, como ir armando un rompecabezas en el tiempo, porque aparte no es como que en una misma cita van a tener todas las manifestaciones, ¿no? Clínicas. Sí, pero por eso dices en la historia clínica, o sea, es como con el tiempo vas armando ese rompecabezas para llegar al diagnóstico, por lo tanto hay personas que sí se tardan un rato en llegar al diagnóstico, no porque los doctores se les haya ido, sino porque no has manifestado todavía todo lo que tienes que manifestar. Entonces, bueno, eso me queda claro, pero sé que también tiene mucha importancia el diagnóstico temprano para el tratamiento, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso, del tratamiento temprano? O sea, ¿cuál es la importancia de eso, del tratamiento y del tratamiento temprano? El tratamiento es súper importante porque nuestro objetivo es evitar el daño orgánico, prevenir el daño. Entonces, entre más temprano hagas el diagnóstico, pues puedes prevenir más el daño a los órganos.
como lo mencionamos que puede afectar todos los órganos, se va haciendo un daño acumulado del paciente. Y eso definitivamente va afectando a su calidad de vida y su mortalidad, ¿verdad? A morir a más temprana edad. Entonces, entre más pronto lo diagnostiquemos, es mejor, porque vamos a prevenir que se lastime. En la actualidad hay muchos tratamientos para el lupus que han avanzado muchísimo. La mortalidad en los 50 de lupus era del 50% a 5 años. Hijo, y sí, yo sentía eso, o sea, como que había mucho miedo con este diagnóstico. Con esa enfermedad, definitivamente que sí. Entonces ahora es el 80% de sobrevida a 15 años. Entonces el panorama ha cambiado muchísimo porque hay muchos medicamentos nuevos. El principal, como ya lo hemos platicado, pues son los esteroides. Es algo que nos va a ayudar muchísimo a bajar la inflamación, que es el principal problema de estos pacientes, y me va a evitar que se siga acumulando el daño. Como le hemos platicado, el problema de los esteroides son los efectos adversos, entonces necesitamos medicamentos que nos ayuden a utilizar menos esteroides, que son los ahorradores de esteroides, exactamente. Uno que hace no tanto, que en la residencia todavía utilizábamos muchísimo, es la ciclofosfamida, que es un medicamento muy bueno para actividades severas de lupus, sistema nervioso central, renales. Solo tiene pues sus características especiales, entre ellas que puede alterar a los ovarios, ¿verdad? Y sabemos que estos pacientes están en edad reproductiva, fértil, y es algo que pues a muchos pacientes les generaba un problema, pero era de los medicamentos que más nos ayudaba cuando el paciente está grave. Cuando vino todo esto de los trasplantes renales y que es un auge, ¿verdad? Que en la actualidad se hacen mucho más trasplantes, se utilizaron mucho los medicamentos como el ácido micofenólico. Entonces se agarró mucha experiencia de eso y el ácido micofenólico nos ha venido a ayudar mucho en pacientes con glomerulonefritis, con actividad del sistema nervioso central, o sea, actividades grandes, sin tener que generar un daño a nivel reproductivo, ¿verdad? O disminuir su reserva ovárica. Eso, por ejemplo, hablando de eso, como mencionaste, ¿no? El lupus afecta mucho a mujeres en edad fértil. Entonces, tú cuando haces el diagnóstico así a una mujer de esa edad, me imagino que una de las preocupaciones de la paciente es eso, su fertilidad. ¿Qué le dirías en cuanto a eso, en cuanto a sus preocupaciones de expectativa de vida? Ya nos platicaste un poco, pero de fertilidad, ¿afecta? No, en la actualidad se sabe que el lupus no afecta la fertilidad. Entonces, es un paciente que se va a poder embarazar con los riesgos que lleva el embarazo en lupus. Tiene una probabilidad de complicación del embarazo, así viene muy diferente, de 2 al 20% más que la población que no tenga lupus. Entonces, se tiene que hablar bien con el paciente y decirle que claro que se puede embarazar, nada más que tiene que ser un embarazo para empezar planeado, ¿verdad? Planeado. ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos que utilizamos son teratogénicos. Entonces, de ahí partimos que primero hay que quitarlos y dejar pasar un tiempo, que habitualmente son 3 meses, para limpiarlo el organismo y después poder embarazarse. Entonces, esa es una razón. La otra es porque si se embaraza con la enfermedad activa, pues el pronóstico es más malo, ¿verdad? Tanto para el producto como para la mamá. Entonces, tiene que estar la enfermedad en remisión y tener un medicamento que pueda utilizar durante el embarazo. Es un embarazo de alto riesgo definitivamente, porque ya dijimos que tiene 20% más probabilidades de complicarse que de alguien sano. Entonces tiene que estar muy apegado a su reumatólogo, ginecólogo y generalmente un perinatólogo, ¿verdad? Que estemos pendientes. Súper monitorizada. Súper monitorizando. Porque pues se puede activar la enfermedad y cuando está embarazada pues nos limita mucho qué medicamentos utilizar, porque generalmente la mamá prefiere cuidar al bebé y dice no me lo des, no importa. Solo dame lo que me puedas dar. Entonces se vuelve una situación compleja, definitivamente. Sí, hasta éticamente como que de pensarse. Sí, definitivamente. Hay que hablar bien con el paciente, tiene riesgos de que el bebé sea prematuro, con bajo peso al nacer, ruptura prematura de membranas. Son riesgos que puede llevar. Y activarse la enfermedad a un grado severo como falla renal, que al final no la logramos detener porque no podemos usar todos los medicamentos y puede acabar la paciente con una enfermedad renal crónica y ocupar diálisis, ¿verdad? Entonces, la fertilidad no la afecta, es un embarazo que se va a catalogar como alto riesgo. Claro que siendo disciplinados con con médicos adecuados, llevando el seguimiento, la mayoría lo puede llevar bien.
La Excelente. hidroxicloroquina es un medicamento que al lupus le ayuda absolutamente. Qué curiosa esa historia, ¿no? Porque hidroxicloroquina es un antiparasitario, o sea, es contra un medicamento que surgió contra la malaria. O sea, como que uno no lo vería, pero creo que la historia es que personas que lo estaban usando contra la malaria, pero que tenían artritis reumatoide también, Ujú. o que tenían alguna enfermedad autoinmune, dijeron, oye, como que estoy mejorando, ¿no? Como que mejor. Y ahí fue donde empezaron Sí. a buscarle. Sí, definitivamente es un medicamento muy utilizado en reumatología para lupus y otras enfermedades. Es súper noble. A lo mejor alguien se puede acordar que en el tiempo de COVID, en esta revolución, Sí. los antimaláricos, ya sea cloroquina, hidroxicloroquina, no había en las farmacias. De hecho, fue un Sí. desabasto para los pacientes con enfermedades autoinmunes. No lo Sí, no podían hagan eso, conseguir. oigan. Porque tiene propiedades antivirales, Sí. inmunomoduladoras, que es ayudarte a tu sistema inmunológico. Y esa era la teoría de por qué iba a Sí, ayudar. antitrombóticas, Ujú. que era una de las causas de muerte del COVID. Entonces, se utilizó mucho para eso. Esos beneficios que tiene me ayudan muchísimo al paciente con enfermedad autoinmune. El paciente con lupus que toma hidroxicloroquina, su pronóstico por el solo hecho de tomar hidroxicloroquina es mucho mejor que el que no la toma. Tanto en su embarazo, tiene una probabilidad mayor de que se logre a término y bien que el que no lo toma. Y en su vida normal, cuando no está embarazada, que tenga menos probabilidad de recaídas, menos daño a órgano blanco. Es un medicamento muy bueno. Otra herramienta Que lo único más. que hay que cuidarle es lo de la maculopatía, ¿verdad? Una valoración anual por oftalmología. Es extremadamente raro que pase, pero es algo que se debe ¿Qué vigilar. podría ser? Ujú. Excelente. Bueno, y el tiempo premia, entonces ya por último, hablando de remedios y mitos, ¿qué hay esto que se escucha de que las pacientes con lupus no se deben de exponer al sol? En este caso sí es cierto. Aquí es verdad. Sí. Perfecto. El paciente con lupus debe de ser muy cuidadoso con el sol porque es fotosensible. Tan importante es la fotosensibilidad que viene en uno de los criterios para diagnosticar lupus. Entonces, el paciente cuando se expone al sol tiene una respuesta exagerada al sol. Se puede poner todo con un rash eritematoso, tener ámpulas, dolor, irritación, fiebre, desencadenar el que ya tiene lupus una recaída. Entonces el paciente tiene que ser muy cuidadoso, utilizar su protección solar, tratar de no salir a las horas que ya sabemos que estamos más expuestos a los rayos del sol. Si se puede utilizar, ahora hay mucha ropa con protección solar, aparte de la que ya vamos a traer. Debe de ser muy cuidadoso. Definitivamente no se aconseja exponerse de forma directa al sol. Al sol. Excelente. Pues muchas gracias, aprendí mucho. Agradezco tu presencia, tu tiempo, muchas gracias. Y pues seguirás viniendo para otros temas muy interesantes. Nos falta Sjögren, tengo muchas ganas de Sjögren, luego platicamos de Sjögren. Y bueno, pues muchas gracias y gracias por escuchar, a todos ustedes por dedicarnos tiempo. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.